Y ya estoy con mi invitado de hoy, estoy con Ricardo Urtubia. Bienvenido a La Buena Vida. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación. Bueno, Ricardo es ingeniero y es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Y también es profesor de la Universidad Católica de Chile. El año pasado hubo un estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo que declaró a Santiago como una de las ciudades líderes en Latinoamérica en el uso de bicicletas. Vamos a hablar de ciclismo urbano, vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de transporte, de eso y muchas cosas más con Ricardo. Tenemos más de 200 kilómetros de ciclovías, Ricardo, pero estas no cumplen con buenos estándares de calidad según varios estudios. ¿Qué requisitos, según tú, son necesarios para alcanzar estos estándares? A ver, bueno, las ciclovías en Santiago en verdad vienen desde hace un buen tiempo, partieron como cosas recreativas. Por ejemplo, si tú ubicas esta que está en Pocuro, claro, fueron las primeras y se construyó con un fin como recreativo. Y por mucho tiempo ese fue como el paradigma que imperó, ¿ah? Como que la bicicleta era algo que se usaba los fines de semana, que era como para que los niños pedalearan por ahí. ¿Ah? Claro, no es que cambió hace muy poco en estricto rigor. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Esas ciclovías no son malas, pero de alguna manera se siguió construyendo y hubo demanda por hacer ciclovías y las ciclovías se fueron construyendo un poco siguiendo esa idea. Y también un poco con lo que la ciudad nos dejaba, porque yo creo que cuando una ciudad se planifica sin ciclovía y después hay que empezar a introducirle... Es difícil. Claro. No es tan fácil. Bueno, vamos a hablar de eso también. Claro. Dale, pero sigamos con el tema de ¿cómo deberían ser? Exacto, ¿cómo deberían ser estas ciclovías para que sean buenas y para que los ciclistas estén felices, los peatones estén felices y los automovilistas también? Perfecto. Bueno, mira, primero las ciclovías deberían ser una red integrada, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hay muchas ciclovías que empiezan en ninguna parte y terminan en ninguna también. Eso yo creo que es lo más importante, independiente de cómo estén hechas, de cómo sean diseñadas, que estén conectadas entre sí, que formen una red que te permita ir desde distintos lugares de la ciudad sin tener que empezar a pensar cómo me conecto con la otra ciclovía, me voy por la calle, me voy por la vereda, sino que en el fondo sea explícito y obvio cómo hacerlo. Sí, porque todavía hay muchos tramos que no tienen cómo abordarlo. Claro, hay ciclovías muy buenas que de hecho no llegan a ninguna otra ciclovía. Exacto. Como la de Lyon, por ejemplo. Todo eso se puede, eso es lo básico. Después hay un tema de cómo diseñamos la ciclovía misma, que está este paradigma anterior que te contaba yo, que en fondo que es como por la vereda, ¿no es cierto? Un poco como recreativa, como para pasear, y que en mi opinión, y también a partir de un estudio que hicimos hace poco en la universidad, no es el mejor diseño, por dos razones. Uno, porque la gente que usa verdaderamente las ciclovías, o sea, la bicicleta como medio de transporte, que quiere ir a su lugar de trabajo y que al final le hace un favor a la ciudad. Por supuesto. Porque es un auto menos muchas veces. Menos contaminación, menos congestión, exacto. Tantas cosas. Esas personas prefieren ciclovías que estén a nivel de la calle, de la calzada, ¿ya? ¿Esa es la principal diferencia? Entre la ciclovía recreacional y la ciclovía que se utiliza como para medio de transporte. Es que la recreacional también puede cumplir ese rol, pero le cuesta más hacerlo. Sí, porque normalmente cuando la ciclovía era recreacional se hacía como por un parque o por un lugar donde fuera un poquito más protegida. Exacto, y esas también que existen, digamos, pero yo creo que no reemplazan y no cumplen con el rol de infraestructura para transportarse, digamos. ¿Y por qué, ponte tú, los ciclistas experimentados y los que usan la bicicleta como medio de transporte prefieren la ciclovía a nivel calle que a nivel acera, vereda? A ver, hay varias razones. Uno es que primero es mucho más espíritu. O sea, nosotros ya tenemos un montón de infraestructura construida que está bastante buena, que son las mismas calles. Están bien conectadas, no tienen otro problema. Claro. Está la manera en que los vehículos interactúan con los peatones está más o menos bien resuelta. Y si tú vas como bicicleta por la calle, comportándote un poco como auto, tienes todo eso resuelto también. Pero en estricto rigor debiese una bicicleta comportarse como auto, porque es un vehículo. Exactamente, en estricto rigor sí, pero igual hay que darle cierta protección. De todas maneras. No puede, porque es mucho más frágil. Claro, por dos razones. Porque, bueno, y es otra cosa que encontramos en el estudio, que la gente que es menos experimentada, que es gente muy importante, porque es gente que nosotros queremos de alguna manera atraer hacia este modo de transporte, que usen la bicicleta, esa gente no se siente cómoda andando por la calle y prefiere ciclovías más protegidas, por así decirlo. Entonces, en principio esas personas están a decir, sí, yo prefiero una ciclovía que vaya por la vereda, ojalá lo más lejos posible de los autos. Ya, pero una pregunta ahí interesante. ¿Cuánto se demorará ese aficionado, si empieza a usar la bicicleta cada vez más, en terminar como el experto en la bicicleta o el que usa como medio de transporte, en preferir, porque como tú decías, es más expedito?
Es más expedito. Porque en las otras hay mucho peatón. Exacto, también. es más expedito y no tiene el problema que es un problema cada vez mayor de tener conflicto con los peatones. Claro, y todavía en este país no se respeta mucho la fila que sea para peatones, la que sea para ciclismo. No. Mismo lo que pasa en las escaleras mecánicas. En este país no hay nadie que se ponga la mano derecha cuando está parado. Claro, hay poco orden y lamentablemente los ánimos están un poco caldeados, por así decirlo. Sí. Entonces los peatones están muy enojados con los ciclistas están enojados con los peatones que se suben a la ciclovía, los autos con los ciclistas con los autos. Es un tema... Vamos a hablar de eso porque yo creo que igual... pese a que los ciclistas están ayudando muchísimo a la descontaminación, descongestión, etcétera, o a la menor contaminación, también incurren en muchísimas faltas constantemente y además tienen una sensación como de soberbia de hoy nosotros estamos haciéndole un bien al universo. Exacto. Entonces no dejamos que nadie nos diga nada y utilizamos la bicicleta como vehículo, pero nos comportamos como peatón, claro, muchas veces. Sí, hay algunos ciclistas que hacen eso y que en verdad es lamentable que ocurra porque efectivamente la bicicleta debería... O sea, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, un niño ande por la vereda, si es que tiene que andar por la vereda. No, de todas maneras, por supuesto. Incluso una persona que se siente muy asustada de andar por la calle y que quiere andar en bicicleta, ok, que ande por la calle, pero que ande... No, que ande por la vereda, o sea, por la vereda, pero con muchísimo cuidado a la velocidad de un peatón y entendiendo siempre que en la vereda el peatón es... que él manda y que él no tiene por qué pedirle que se corra ni nada. Que está incurriendo en una falta. Exacto. Pero ok, si está asustado, yo creo que un peatón también le va a hacer... Pero yo, si fuera yo en bicicleta por la vereda, yo iría como, perdón. Exacto. Pero teniendo conciencia de que yo estoy cometiendo... Y que tú eres un intruso ahí. Una intrusa, exactamente. Que soy foránea en ese lugar. Pero eso no está muy claro, lamentablemente, porque también en parte porque muchas ciclovías se han construido al mismo nivel que la vereda. Claro. Y sacaban las ciclovías, porque sacaban. ¿Y cuál es el mensaje que da esa ciclovía? Sacaba en la vereda, bueno, ¿y por dónde sigo? Dice el ciclista. Bueno, por la vereda. Por la vereda, claro, sí. Entonces eso es un problema de diseño induciendo un comportamiento que no es el deseable, la verdad. Y por eso también... son un poco preferibles, o sea, son preferibles las ciclovías a nivel de la calle. Hay una segunda razón además que tiene que ver con la seguridad. Las ciclovías que van por al nivel de la vereda, por la acera en el fondo, hacen que el peatón, o sea, la bicicleta, perdón, no es muy visible para el auto que va por la calle. Eso Entonces, me parece muy interesante. El típico accidente en bicicleta es que viene la bicicleta por esta ciclovía que va, entre comillas, por la vereda, llega a la esquina, tiene luz verde peatonal y se lanza a cruzar como si fuera un peatón, pero a una velocidad 3 veces mayor que el peatón. El conductor del auto que va doblando, por ejemplo, en ese instante, no está preparado, y no tiene por qué estarlo preparado para que venga un peatón a 3 veces la velocidad de un peatón, claro, una bicicleta a 3 veces la velocidad de un peatón y hay un potencial accidente que es peligroso. Ahí es culpa del ciclista. Ahí es culpa del ciclista. Porque el ciclista no puede cruzar con los peatones si es que está en la bicicleta, tiene que bajarse y caminar. Cierto, pero hay una ambigüedad de lo que la infraestructura sugiere, porque tú ves que muchas ciclovías van al lado de la vereda, llegan a la esquina y sugieren, de hecho a veces explícitamente, ni siquiera sugieren, a veces explícitamente dicen, continúe y baje a la calle por aquí mismo por donde baje el peatón. ¿Te fijas? Ya, o sea, ahí hay un problema de diseño de la ciclovía. Hay un problema de diseño y bueno, y todos los manuales en el fondo del mundo tienen propuestas para acabar con esto, pero generalmente la propuesta tiene que ver con hacer la bicicleta más visible. Pero legalmente estaría cometiendo una falta. Es que no es legal. Mira, no hay un tema legal ahí. Sí, yo creo que si uno se pone riguroso, si uno lee la ley, sí, claro, es una falta y uno debería bajarse, en el fondo, si uno va en bicicleta, debería bajarse en el cruce peatonal y cruzar caminando con la bicicleta. Claro, lo mismo que no utilizar la vereda si es ciclista. Claro, pero si tú le quitas eso a la gente, imagínate que alguien que va a su trabajo que está a 15 cuadras y tiene una fantástica ciclovía que lo conecta con su trabajo esas 15 cuadras, pero tiene que en todas las esquinas bajarse para cruzar, sería terrible. No, o sea, hay un problema ahora, yo creo que esto es un problema que las autoridades tienen claro. Yo creo que hay poca gente hoy día que quiere hacer las ciclovías así. Pero ya las que tenemos, algunas están hechas así y hay que arreglarlas. Yo opino igual que tú. Es una lata tener que bajarse, pero entonces por lo menos hay que tener el conocimiento de que no está que en estricto rigor, o sea, si alguien se pone pesado, te pueden culpar por estar cometiendo un error o un delito. Sí. Entonces puedes tú tener que pagar el pato al final. Sí, o sea, hay que estar consciente de eso. Exactamente. Al mismo tiempo hay que estar consciente de que cuando la bicicleta va por la calle, tiene un montón de derechos que tienden a ser ignorados también. ¿Cuáles son esos derechos? Eso es interesante. De hecho, la ley dice que pueden andar hasta 2 bicicletas en paralelo por una pista,
que la bicicleta puede usar una pista entera, de hecho. ¿Ah? Y de hecho una pista de automóviles. Una pista de auto entera. No tiene ningún sentido que uno como ciclista haga eso, sería un poco egoísta, ¿no es cierto? Uno se corre un poquito al lado, pero claro, tiene que entender que es un gesto casi que de amabilidad. ¿Ah? Claro, o sea, el auto tiene que esquivar al ciclista. Tiene que adelantarte, idealmente, o sea, si nos ponemos rigurosos de nuevo, como la ley lo dice, debería adelantarte por la otra pista, digamos. ¿Eh? Ya, perfecto. Y si no, pero vamos a la práctica, a la realidad. No haciéndole un refilón como diciéndole, oye, estáis mal aquí. Que te dé 1 metro, 1,5 metros. Ya, súper bueno eso, porque yo estoy aprendiendo eso y me parece interesantísimo saber que el ciclista también tiene derecho de usar una pista. Exacto. En la calle estamos hablando. Claro. Sí. Ya, hay otro derecho que los automovilistas no respeten de los ciclistas, ponte tú, cuando van por la calle. No, yo diría que es el principal, fíjate. O sea, entender que la bicicleta tiene tanto derecho como el auto estar ahí. Ya. Excepto cuando son autopistas, digamos, en que hay velocidades muy altas, y ahí hace mucho sentido porque sería muy peligroso. Pero me imagino que por la costanera norte imposible. Por ahí no, pero por muchas calles sí. Y hay cosas que son ambiguas. Por ejemplo, no hay claridad qué pasa cuando hay un corredor solo bus. La bicicleta tiene que ir por la primera pista después de la pista solo bus, o tiene que ir por la pista solo bus. Ahí hay un tema más complejo difícil. Y no está claro, digamos. Bueno, y espera, tenemos que ir a escuchar una canción, Ricardo, pero a la vuelta cuéntame cómo se va a decidir o cómo se va a definir todo esto, porque hay que también empezar de alguna manera a orientar a los ciclistas, porque muchos a lo mejor despotricamos contra ellos, pero ellos tampoco saben a qué atenerse, no saben cómo moverse porque las cosas no están estipuladas tampoco. Vamos a escuchar a la Ellie Goulding con la canción Lights. Escuchábamos Lights de Ellie Goulding y yo estoy con Ricardo Urtubia, que es ingeniero y investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, además profesor de la Universidad Católica. Estamos hablando de las ciclovías, de los ciclistas, de qué ha pasado en Chile y qué es lo que ha pasado en el último tiempo, Ricardo, que hemos tenido esta explosión de ciclistas. Decíamos, y tú decías recién, que las ciclovías en un principio fueron pensadas recreacionalmente y que por eso también tenemos esta dificultad y porque también la ciudad no fue planificada con ciclovías. ¿Qué ha pasado? Que yo diría que en los últimos, 7 años, esto se ha vuelto, o sea, ha crecido exponencialmente de una manera increíble. Sí. Y no solo acá, es un fenómeno mundial. ¿Eh? En muchas ciudades del mundo, o sea, tú ves Nueva York hace 10 años era un lugar donde nadie pedaleaba. Y hoy en día una ciudad donde anda todo el mundo en bicicleta y está llena de ciclovías. Sí, se hizo esa ciclovía maravillosa bordeando el río, que da vuelta por la ciudad. Y Santiago no es ajeno a estos fenómenos que tiene que ver, el fenómeno en verdad es una reacción a otro fenómeno que es el aumento de la congestión vehicular, o sea, el aumento del taco. Tenemos mucho más taco hoy en día, por lo tanto, para mucha gente, la alternativa de tomar el auto para ir al trabajo, la alternativa de tomar el auto para ir a buscar al hijo al colegio, se empieza a volver horroroso y las distancias a veces no son tan grandes en la ciudad, son 5 kilómetros muchas veces. De hecho, la mitad de los viajes hechos en auto en Santiago son del orden de 5 kilómetros o menos. Entonces es re fácil reemplazar muchos de esos viajes por viaje en auto, por viaje en bicicleta. ¿Cuánto te demoras más o menos en 5 kilómetros en la bicicleta, tú que la usas siempre? Yo me demoro del orden de 20-25 minutos en bicicleta porque en el fondo yo voy muy relajado. Y los semáforos y todo eso, y voy respeto a los semáforos, entonces me demoro... pero 25 minutos, te fijas, yo en auto me demoraría probablemente más. Sí, claro. A la hora del taco. Uno calcula más o menos media hora para cualquier lado. Claro. Y si es más lejos, más. Entonces, lo que pasó en Santiago es eso, que ha aumentado mucho la congestión, ¿ya? Porque el país es más rico, tenemos más autos y tenemos más gente andando en auto. Y para mucha gente se volvió mucho más conveniente usar la bicicleta. A esto se suma el hecho de que también la gente está un poco más consciente, hay un porcentaje de gente que está más preocupada del medio ambiente, del tema del cambio climático, etcétera. Pero además el hecho de que el centro, yo no sé si yo me acuerdo cuando yo estudiaba ingeniería, uno pensaba, ¿dónde iba a trabajar? Y era obvio que iba a trabajar en el centro. Claro. Hoy en día te preguntas, ¿dónde iba a trabajar? Y dicen, en el golf. Claro. ¿Qué ha pasado con el centro? El centro se ha ido desplazando hacia el oriente, se ha ido acercando hacia la gente que antes siempre andaba en auto y que ahora le resulta un cacho andar en auto porque hay mucho taco. Y mucha de esa gente ha optado por la bicicleta porque es una súper buena alternativa cuando tenés tu trabajo a 3, 4, 5 kilómetros. Debo decir que en el resto de Santiago, en las zonas donde el ingreso no es tan alto, quizás antes igual se pedaleaba mucho. Y no ha aumentado tanto como acá, pero como acá en el barrio, digo acá porque estamos en el... Sí, porque estamos en Providencia. En Providencia, claro. No ha aumentado tanto, pero Providencia y Las Condes han llegado a niveles totales parecidos a los del resto de Santiago. O sea, Santiago en el fondo, lo que pasa es que antes nadie pedaleaba en el barrio oriente y ahora en el barrio oriente se pedalea tanto como en otras partes.
Ya, bueno, lo que es maravilloso. Claro. Entonces, habíamos dicho, ¿qué se puede hacer frente a la falta de tramos también? Y algo más habíamos dejado planteado, pero que en este momento se me olvidó. Vamos con el tema de la falta de tramos y la falta de conexión y la falta de esta red, porque la ciudad no fue planificada como una ciudad con ciclovías. Claro, la pregunta es como qué hacemos para de alguna manera solucionar todos los problemas que nacen de... Y lo otro que habíamos dejado planteado era qué se hace también con todos los ciclistas que no está bien estipulado qué tienen que hacer. Los retan los peatones, los retan los automovilistas, entonces también aparecen estos movimientos como los ciclistas furiosos. Bueno, la idea es que podamos vivir en pastos y convivamos bien en vez de estarnos peleando a cada rato. Exactamente, claro, justamente el problema es que hay ambigüedad. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es informar bien. Algo se ha hecho de eso, o sea, hay cada vez más conciencia de las autoridades de que hay que informar bien. De hecho, aquí en Providencia mismo se hizo una campaña en que se pusieron muchos como letreros en que se informa. Eso es re importante porque tanto el ciclista tiene que conocer sus derechos y deberes, el automovilista tiene que conocer sus derechos y deberes y el peatón tiene, yo creo que el peatón tiene todos los derechos. No tiene ni que conocerlo. Partir por educación. Segundo, tiene que haber buena infraestructura, porque en verdad tú no puedes pedirle a alguien que está aprendiendo a moverse en bicicleta en una ciudad como Santiago, que es una ciudad no es fácil moverse. Violenta. Claro, es una ciudad agresiva. No puedes pedirle que se lance desde el primer día a andar entre medio de los autos. Claro. ¿No? Tú tienes que darle algún nivel de certeza y puedes generar infraestructura. A veces, en algunas calles se necesita infraestructura que es más bien, ¿cómo decirlo?, costosa, grande. Hay que hacer no sé, hay que tomar un pedazo grande de la calle y transformarlo en ciclovía. En otras, muchas otras, yo diría que en la gran mayoría basta con un tarrito de pintura. Y quitarle un poco de pista a los autos y dejar un pequeño listón, por así decirlo, una pequeña pista para las bicicletas que simplemente indique a los autos, mire, sabe que por aquí van a pasar bicicletas, déjele un espacio. Claro. Y déjelos pasar. Respételos, claro. Pero ponte tú, ahora yo estaba pensando recién, toda la línea Parque Forestal, después Providencia, que está toda la orilla del río, que hay ciclovías y todo. ¿Qué pasa? Y justo que ahora están modificando lo que era la rotonda Pérez Ujovich. ¿Habrán pensado en dejar un camino para las bicicletas? Yo tengo entendido que el Mapocho 42K, que es la que estamos conversando, que viene por la orilla del río, entiendo que sí se conecta con una ciclovía que va a haber y que no sé si está ya. Eso sería interesante saber, porque, en la costanera porque ese es un sur. arreglo que se ha hecho eliminando la rotonda, o sea, realmente entraron a picar ahí. Sí. O sea, se convirtió en otra ciudad ese pedazo. Claro, y es irreconocible esto. Completamente, uno todavía está aprendiendo cómo... Y no es fácil navegarlo, claro. Yo no me metí hoy en bicicleta pero porque soy inteligente y no me quiero morir, digamos. No, claro, porque no debe ser fácil, pero sería interesante saber si, ponte tú, los urbanistas, los ingenieros que están haciendo todo ese nuevo... nudo vial, ¿han pensado también en...? Para ser honesto, no estoy al tanto de si han resuelto bien el tema de peatones y bicicletas. Espero que lo hayan hecho. Si hay alguien que ha pasado por ahí o que tiene algún antecedente, podría escribirnos para comentarles a los demás, porque sería maravilloso que se hubiese pensado en eso. Claro, ahora sospecho que esto es una obra de infraestructura pensada más que nada para el auto y está pensada en optimizar el flujo de los autos. Sí, lo que pasa es que no es fácil cruzar. No. Hacia Vitacura o hacia Kennedy, porque ahí hay como una especie de vacío. Sí. Termina la ciclovía o las bicicletas terminan ahí. Y para los peatones también. Exacto. Y eso que tenía un parque, y eso que hay dos parques acá extremos, digamos, súper importantes. ¿Cómo se unen esos dos parques para que la gente pueda seguir en bicicleta? Debería haber como un puentecito para peatones y biciclistas. Claro, yo no me atrevo a hacer un juicio porque en verdad no estoy muy informado y no he pasado hace un tiempo por ahí, pero yo espero que se haga algo así. De hecho, sería súper terrible que no hubieran pensado en los peatones y en los ciclistas. En la parte de la pirámide hay como... Antes de la pirámide, donde está como la metida hacia bajar la pirámide, hay un puente para bicicletas y peatones ahí. Sí. Que une como... El cerro con el puente en el fondo. Claro, sí, eso existe. Ahora, es una solución bastante precaria también, no es súper buena, digamos. Tomando en cuenta la cantidad de gente que usa el cerro los fines de semana, además.
no sé. Sí, pues se congestiona. Yo creo que es un problema habitual que uno ve en cómo se planifica la infraestructura de Santiago, y yo creo que está cambiando un poco, que en el fondo cuando se piensa en hacer infraestructura, se piensa en hacer infraestructura para los autos. Y los peatones y las bicicletas, bueno, no sé, eso es como algo que es como el resto. Que los parta un rayo. No sé si que los parta un rayo, es como que no nos importa mucho. Claro, no se piensa en ello. Lamentablemente no se ha pensado mucho en ello, y a veces se hacen cosas con muy buena intención, pero se hacen mal. Pero hoy hay que incorporarlos, porque ya son parte de la ciudad, en el fondo, transitable. Hoy en día es muy difícil ignorarlos, es verdad. Ahora los peatones siempre han estado. Y lo que pasa es que como el centro se ha movido, o sea, cuando se peatonizó el Paseo Humada, hubieron polémicas terribles. La gente decía, no, que esto va a ser un desastre, el centro va a morir. ¿Cómo va a convertir esta calle en peatonal? De lo más bien que ha sobrevivido. Lo más bien que yo creo que en el fondo es la calle sí. más activa del centro. Existe un poco de miedo a darle prioridad al peatón, porque no sé por qué existe esta noción de que si le quitamos un poco de capacidad a los autos, si en el fondo no le damos prioridad a los autos, va a haber un colapso de la ciudad. Hay demasiadas calles que además se podrían cerrar, como por ejemplo José Victorino Lastarria, que tiene un pedazo cerrado, o sea, que está para peatones, podría convertirse en un paseo peatonal. Hay muchos lugares donde se justifica peatonizar. Y me parece bueno. Ahora no hay que hacerlo a tonta ya loca, ¿ya? No llegar y decir, aquí yo voy a poner. Imagino que para eso están los urbanistas, los ingenieros, como hay tú, que hacer etcétera. Estudios, etcétera, claro. Pero es re importante dar prioridad al peatón, porque uno ve que las ciudades que efectivamente son atractivas para vivir, las ciudades que salen a primer lugar en los rankings hoy, claro, qué buen lugar para ir, uno va a esas ciudades y son ciudades donde la gente camina, uno ve las calles llenas de gente caminando, y uno ve un montón de calles. Y también en bicicleta. Y en bicicleta, y uno ve transporte público en las calles. En Australia. Y no ve muchos autos. Exacto. Entonces, es un tema, es dar vuelta. El paradigma. El paradigma, que aquí está como, hay que construir las cosas para los autos, y de ahí vemos qué hacemos con las bicicletas y los peatones, y el transporte público también. Pero que tú como ingeniero que estás metido en esto, ¿ves que vamos bien encaminados? ¿Que estamos cambiando? Sí, yo creo que hay un cambio de paradigma, sobre todo en las autoridades. Uno ve que las autoridades hoy en día están mucho más conscientes que antes de estos temas. El problema es que es difícil, porque hay muchas medidas que no son muy populares, ¿no? Sí, pero hay más conciencia con el tema de la salud mental. Y yo creo que la bicicleta y el caminar, por supuesto, que contribuye, por supuesto, a la buena vida, a la salud mental, etcétera. No, y no solo eso, disminuye la salud física. Disminuye el costo de salud pública de los países. Mientras más se camina, menos gente, menos sedentaria la gente, mejor salud tienen. Exactamente. Bueno, es un tema complejo, pero que me imagino que va a ir mejorando de a poco. Uh-huh. Y ojalá podamos, lo que tú decías al principio, conectar todas estas redes de ciclovía. Sí, eso sería el paso cero, digamos, ahora. Conectarlas y hacer que efectivamente uno, si quisiera usar solo ciclovías para llegar de un lugar a otro de la ciudad, pudiera hacerlo sin tener que andar mucho por fuera de ellas, digamos. Bueno, y yo creo que es importante que este domingo tenemos elecciones. Uh-huh. En el sentido de que vamos a elegir alcalde, y por Dios qué importante, porque ponte tú con el tema de Bike Santiago, de las bicicletas naranjas, sí. Hay un alcalde que es el alcalde de Las Condes, sí, que tiene un sistema completamente diferente. ¿Qué hace la gente que sale de Las Condes, quiere ir a Vitacura, o quiere ir al centro, o quiere ir a Providencia, no tiene con qué empalmar esa bicicleta? Eso, la verdad, es algo inexplicable. Inexplicable, inconcebible, etcétera. Inconcebible. Yo estaba en una conferencia, en un taller sobre bicicletas públicas, y yo levanto la mano y digo, mire, yo soy de Santiago y quiero contarles que en Santiago tenemos 2 sistemas de bicicletas públicas independientes. Me decían, no, es broma, nadie me podía creer. Es que no tiene lógica. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Ahora, eso es manifestación de una enfermedad, entre comillas, que tiene nuestra ciudad, que es el hecho de que cada comuna hace lo que se le da la gana. Por eso se necesita un alcalde mayor, pero también yo creo que aquí la responsabilidad es de nosotros, de ir a votar y votar por quien uno cree que realmente puede hacerle el bien a su ciudad, a su comuna. Yo espero eso, y eso requiere también un poco dejar de mirarse el ombligo a la comuna y pensar que las comunas y los alcaldes empiecen a pensar en cómo colaboro yo con las otras comunas para que tengamos una ciudad. No una comuna buena, una buena ciudad. Exacto, es el mismo concepto de las ciclovías, de que tenemos que empalmarlas todas. Claro. Y al final es dejar de pensar también como país, sino que como mundo. Exacto. Hacer un mundo mejor. Ser un poquito menos egoísta, un poco menos de mirarnos más de pensar que somos una sociedad y tenemos que colaborar. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado, yo te había dicho que hasta la 1:30, son casi 20 para las 2. Es un tema tan interesante yo sé que a la gente le gusta mucho, que le interesa mucho. Y no sé, yo creo que si hay alguna persona que quisiera hacerte una pregunta, hay posibilidad de contactarse contigo a través de alguna de tus
lugares de trabajo. Sí, me pueden buscar, si buscan mi nombre van a encontrar mi correo electrónico, pero también en Twitter soy @rurtubia, pero Urtubia es con H al principio. Y de larga. Y de larga. Te vamos a buscar para seguirte entonces. Y ahí pueden también. @Urtubia con H y B larga. No es muy fácil. No, pero tampoco es tan difícil. Te vamos a buscar de inmediato. Bueno, muchas gracias y nosotros escuchamos a Likely con I Follow Rivers.